Buena gente, bienvenidos a Fuego Alquimista. Bueno, llegó el momento de abrir el horno. Vamos a ver qué pasó adentro. Como pueden ver, hace algunas horas le sacamos ya todos los elementos que estaban tapando tanto las mirillas como la entrada como la tobera. Está un poco lloviendo y bastante nublado, en cualquier momento se larga con todo, así que vamos a tratar de hacer todo esto rápido. Vamos a desarmarlo. Este horno, como ya habíamos dicho, es desarmable y de hecho lo vamos a necesitar desarmar para poder descargarlo, porque no tenemos puerta de carga como tienen otros hornos que son fijos. Anoche terminamos la horneada a las 3:30 de la madrugada. Son las 3:30 de la tarde, 12 horas enfriándose, 2 horas ya sin las tapitas, así que ya está todo bastante frío. Además hoy es un día bastante más frío que ayer. Me podrán ver que estoy con campera y todo. Ayer estaba en remera. Bueno, ahí se pueden ver los platitos de Allanti, de figuras alternas, con sus gatitos. Vamos a empezar a desarmar, con cuidado de que no caiga mucha arcilla de las juntas dentro del horno. Esto es así de fácil, es simplemente ir sacando los ladrillos que pusimos ayer en orden, sin hacerle fuerza mucho a nada, para no derrumbar nada. Espero que el viento no esté haciendo desastres con el sonido como lo está haciendo el perro de al lado. Bueno, acá tenemos primer pieza, platito con gatitos. El otro plato. Esas eran las piezas de la invitada. Primer maceta. Por el sonido podemos ver que se llegó a la temperatura. Ahí tenemos la maceta de bonsai. Bueno, vamos a sacar la primera placa. Y acá llegamos a la pieza de testigo. Ya estuvimos chusmeando cuando abrimos ahí las mirillas. No sé si se llega a notar. Perrito, ¿te puedes callar? No sé si se llega a notar, el esmalte está un poco blanquecino, no llegó a fundir del todo. En la base sí, en la base quedó bastante mejor y brillante, pero en las paredes, no sé si fue falta de carga del esmalte, pero me parece que lo que nos faltó es un poquitito más de temperatura. Así que bueno, se llegó a una temperatura buena para bizcocho, pero que le faltó un poquito al esmalte. En la próxima horneada probablemente mandemos de nuevo la maceta esa para que madure bien el esmalte, funda bien, planche y quede más brilloso, más transparente y más liso además, porque también al tacto se notaba que estaba un poco áspero. Bueno, vamos a sacar la otra placa, el tercer estante, otras 3 macetas. Esta pasta la hicimos con mi amiga Mere. Fue lo que sobró de una obra que hicimos en conjunto y yo la aproveché para hacer esta maceta. Es una pasta que tiene varios óxidos y tiene bastante hierro. Podrán ver que está como satinada porque vitrifica un poco incluso. Es casi un grés de baja temperatura. Bueno, una maceta. Esta va a ir sin esmaltar, ya con el color de la pasta. Macetita de bonsai, tenemos un lado más ahumado y el otro más liso. Las otras 2 macetas, la macetita alta, y la otra macetita redonda, más bajita, con las patitas. Llevó bastante trabajo esta macetita. Bueno, ya tenemos la mitad del horno desarmado. Vamos a sacar ahora la segunda placa. Y ahí abajo tenemos otra maceta más, una rectangular. Bueno, esta maceta era la que más miedo tenía de que le pasara algo, porque era la que estaba más cerca del fuego. Una de las cosas que estaba pensando mientras horneaba al principio era que, si se fijan, ese agujero de ahí es por donde entraba la llama del quemador.
y al principio ustedes podían ver que la llama apenas entraba al horno hacía una curva y iba para arriba. Entonces toda la llama al principio subía por esta parte y tenía miedo de que le diera muy de lleno a la pared de esta maceta. Igualmente la seleccioné para ponerla más cerca del fuego porque era la más finita y va a tener menos problemas de dilatación. Pero bueno, una vez que el fuego tenía bastante potencia, ustedes pudieron ver cómo el fuego ya directamente recorría toda la longitud de la base del horno, chocaba contra el fondo y subía. Ahí les muestro la maceta. Ahí está, una rectangular grande, pero bajita. Vamos a sacar la última placa, que en realidad es la primera. Y bueno, ahí tenemos el ladrillo que pusimos de rompellama para que la llama se abra un poco y no vaya tan directo hacia el fondo. Por lo que les contaba recién, imaginarán que no hizo del todo bien su función porque tenemos un piso que es de un ladrillo de alto y el rompellama era un poco más de medio ladrillo de alto porque es un ladrillo acostado. Este detalle del horno creo que es lo más importante a corregir, uno de los principales aprendizajes de esta horneada. Bueno, no hay más piezas. Vamos a terminar de desarmar lo que queda del horno. Y como no podía ser de otra manera, ahora que ya no tengo mucho más para decir, el perro del vecino se cayó. No se notan las marquitas naranjas. ¿Qué cosa? No se notan mucho las marquitas naranjas. En el mío sí. Mirá. Se notan ahí algunas manchitas que está tratando de fotografiar Shanti. Todas esas marquitas son de la propia combustión. Los distintos gases del horno a veces se impregnan un poquito en las paredes del horno. Incluso les voy a mostrar esto, por ejemplo. Esta era la parte que iba adentro del horno, así, por ejemplo. Y todo ese borde lo que tiene es hollín de la combustión. Acá se ve también el hollín en el costado. En donde más se junta el hollín es en los lugares en donde el aire caliente o directamente la llama tiene más rozamiento con la pared porque está en lugares más estrechos, como por ejemplo acá era la junta entre dos ladrillos. Por eso las piezas que están adentro del horno, la mayoría no tienen casi hollín, las paredes en la parte interna tampoco. Es una horneada bastante limpia en general, la horneada a gas, siempre y cuando sea una atmósfera oxidante como fue esta. Otra cosa es con atmósfera reductora o otra cosa también es horneadas a leña. Se enloquece más. Sí, es un perro. Bueno, nos va a quedar terminar de desarmar la base esta y sobre todo ordenar todos estos ladrillos, tratando obviamente de que no se golpeen, de que queden bien prolijos y bien guardados, así nos duran muchas horneadas. Bueno, estamos limpiando acá los ladrillos, ahí sacándole la arcilla que tenía para sellar las juntas, con una herramienta que tenga una parte recta, de metal preferentemente. Le vamos sacando ahí, raspando suavemente para no desgastar mucho el ladrillo. No hace falta sacarle demasiado, simplemente el excedente para poder apilarlos de una forma más o menos prolija y que no se nos estén cayendo, que no quede la torre inclinada de pizza. Y bueno, simplemente algo sencillo pero que lleva trabajo porque tenemos bastantes por hacer. Buenas, soy el Fer del presente. Todo lo anterior que vieron está grabado hace unos meses, pero quería hacer un inciso para responder a la pregunta de un suscriptor, de Ale, que me dejó una pregunta interesante en el video anterior sobre el consumo de la garrafa. Me preguntaba si la horneada me había consumido la garrafa completa. Tan interesante e importante es saber cuánto consume de combustible, en este caso de gas, nuestro horno, que yo mismo hice una prueba en las primeras horneadas para sacar el consumo promedio de cada horneada. Las personas más atentas quizás se hayan dado cuenta en el video anterior
que aunque yo siempre digo que es más conveniente usar dos garrafas conectadas en batería, yo en ese video tenía las dos garrafas conectadas, pero estaba usando solo una. De hecho, si se fijan, a la garrafa que se enfriaba y que yo le tiraba el agua tibia y todo, era una sola de las dos. Esto lo hice las primeras veces para poder comprobar cuántas horneadas alcanzaba a completar con una sola garrafa. Si hubiera usado las dos en batería también lo podría haber hecho, pero hubiera tardado el doble en sacar el número. Entonces usé una sola garrafa desde que estaba completa hasta que se gastó por completo. Me alcanzó casi 3 horneadas. Me alcanzó 2 y casi llegando hasta el final de la tercera. Tengan en cuenta también que esta primera horneada fue un poco lenta, así que gastó un poco gas de más. Por lo tanto, yo calculo, redondeando, son 3 horneadas que se pueden hacer en este horno de estas características con una garrafa de 10 kilos. Así que bueno, simplemente era eso. Es importante saber tener un parámetro de más o menos cuánto combustible vamos a necesitar cuando estamos por arrancar una horneada. Así que si tienen un horno nuevo, les recomiendo que hagan esta prueba. Incluso aunque se estén haciendo el mismo horno que yo, este horno piramidal, les recomiendo que hagan la prueba por ustedes mismos, porque puede llegar a tener variaciones por distintas razones. Por un lado, por el clima, las temperaturas que hagan en tu zona. Por otro lado, cómo esté armado tu horno, la cantidad de fugas de aire que tenga en las juntas de los ladrillos. También la forma en la que se hornea, o sea, la curva de horneada, el tiempo que tardás en hornear y cómo va subiendo la temperatura. Incluso también influye la disposición de las piezas adentro del horno y cuántas piezas hay, si está muy lleno o no, y la disposición del rompellama. Yo les recomiendo que, para tener más certeza sobre su horno en particular, hagan la prueba ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Bueno, ahora sí, todos los ladrillos limpios, ordenados, apilados de forma prolija para que ninguno se caiga ni se rompa más de lo que están. Hay un par rotos que ya venían así igual. Las garrafas, las mangueras, el quemador. Quería mostrarles esto. Fíjense cómo quedó. No sé si les había mostrado cómo era el difusor. Por lo que veo, se la banca bastante bien. Más allá de que obviamente la pintura epoxi que trae las piezas de caños se fue quemando. Fíjense cómo la segunda pieza quedó roja y esta que es la que más se calentó y la que más resistió la llama ahí al contacto. Está mucho más saltada y quemada la pintura, pero se la bancó. Otra cosa que quería mostrarles es este ladrillo. Este fue el que usamos de rompellama, lo pusimos así. Acá es donde está dando la llama. Fíjense, no sé si se llega a ver que tiene una especie de aureola un poco más rojiza, pero la verdad se la bancó un montón. Como ya les dije, igualmente fue un error haberlo puesto así acostado. Tendríamos que haberlo puesto de una forma vertical para que la llama no pasara por encima, por entre el ladrillo y la placa que tenía por encima. Ese fue el error y por eso la mayor parte de la llama pasaba por ese hueco hasta el fondo y el rompellama no actuó todo lo bien que debería, pero ya ven que por la aureola que tiene, un poco cumplió su función hasta donde pudo. Bueno gente, hasta acá el trabajo de esta horneada con este horno piramidal a 1040 grados en este caso. La próxima, ya saben, vamos a hacer una horneada con el mismo horno a la misma temperatura, pero para esmalte. Probablemente no lleve temple, vamos a ver si entran también en la horneada algunas otras piecitas que haya que bizcochar o no. De eso va a depender si vamos a hacer temple o no. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido todo lo que les fui mostrando. Tanto los conceptos, las explicaciones, los consejos y sobre todo la experiencia que fui mostrando, los aprendizajes, los errores. Esto es Fuego Alquimista y nos vemos la próxima.